Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21, estamos en pleno ambiente electoral, las elecciones son en solo 10 días y en este espacio hemos escuchado ya a varios candidatos, algunos líderes políticos viniendo pues a presentarse para que votemos por ellos en esta elección. Y usualmente nos concentramos en lo que nos dicen, pero también es bueno concentrarnos en cómo lo dicen y en el lenguaje, lo que se llama el lenguaje no corporal. Es una dimensión interesante de la comunicación y para hablar de este tema hemos invitado el día de hoy a Johan Tello. Él es psicólogo, especialista en detección de mentiras y es director del Detection Institute en Lima. Es un especialista justamente en la comunicación no verbal y vamos a analizar algunos de los perfiles de los candidatos sobre ese interesante tema. Johan, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo me siento muy feliz de estar con ustedes el día de hoy porque este espacio es de vital importancia para que la población conozca un poco más a los candidatos, no solo desde el punto de vista técnico-político, sino también desde el punto de vista emocional y comportamental. Solamente por observar a una persona y ver cómo actúa y cómo se expresa, ¿tú puedes llegar a conclusiones sobre su naturaleza, su personalidad? Puedo obtener indicadores, pero para llegar a conclusiones lo ideal sería entrevistar a la persona. Pero puedo obtener indicadores... ¿De qué tipo? Emocionales, de sinceridad, de mentira, de personalidad, a nivel de indicador. Para tener la certeza absoluta yo tendría que entrevistar a la persona, pero con los indicadores ya tengo un patrón para yo tener confianza o desconfianza, una idea sobre la honestidad o deshonestidad de la persona. Todo eso durante el análisis de la comunicación no verbal, que reúne una serie de indicadores, tanto en el relato, que es la palabra en sí, el diálogo, como en las expresiones fisiológicas del rostro y del cuerpo. Ajá. Y esto es cuando uno habla cotidianamente, pues, tenemos estos rasgos que revelan algo sobre nuestra personalidad, o es solamente en actos públicos, o se acentúan más cuando uno está en un discurso público, digamos. Generalmente todas estas actitudes se acentúan un poco más cuando estamos en un escenario público por la presión mediática del entorno. Claro. La proxémica que tenemos frente a un público es mucho más fuerte que cuando estamos en una entrevista de persona a persona. Entonces, si analizamos a una persona dando un discurso frente a un público, a una masa de personas, podemos ver mayor presión, lo cual va a facilitar el análisis de los verdaderos indicadores de su personalidad. De acuerdo. Porque se pueden camuflar mejor cuando están en una entrevista de tú a tú. Ajá. Entonces, si los vemos expuestos frente a una masa, es mucho más difícil. O frente a una cámara, quizás. También, porque ellos creen que pueden controlar algunos patrones de comportamiento que al final no lo pueden hacer porque son automáticos. Estos indicadores que nosotros podemos ver los domina una parte del cerebro que se llama sistema nervioso autónomo. Están fuera de la voluntad de la persona. Muchas personas pueden creer que nos están diciendo algo, que nos estamos creyendo, y si nosotros sabemos analizarlo, podemos descubrir si nos están mintiendo incluso. ¿Qué te parece si vemos algunos perfiles de algunos de los candidatos? Hemos seleccionado a número unos de algunas de las listas. Bueno, saben ustedes que son 21 listas, entonces no se podría analizar a todos, pero hemos seleccionado algunos. Tenemos a Rosa Bartra, primero, la candidata... A Marta Chávez primero. Vamos con Marta Chávez primero, que es la número uno de Fuerza Popular, es una veterana en política. Esto fue en el debate del día de ayer, el debate del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a verla y escucharla, a ver qué nos dice Johan. Escuchemos. En el primer lugar de la lista del año 95. Nuestra presidenta, Keiko Fujimori, también es una de las pocas mujeres en presidir un partido político en el Perú. Y hoy me ha tocado también ser la única mujer en esta ronda de 7 candidatos al Congreso. Nosotros impulsamos la ley de cuotas como una necesidad en los años 90 de impulsar transitoriamente la participación de las mujeres, y creemos en que la educación política de las mujeres y la posibilidad de apoyarlas. Estábamos viendo un fragmento del discurso de la señora Marta Chávez en el debate del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo primero que podrías decir después de verla? Lo que yo puedo apreciar, porque para hacer un análisis de este tipo tengo que comparar el comportamiento de la persona que voy a analizar en otros escenarios. Ya he visto videos de la señora, no estoy ni a favor ni en contra de las ideas que ella postula, sino del comportamiento que voy a analizar. Ella generalmente es mucho más firme cuando se expresa, acentúa con gestos que se llaman ilustradores, todas las palabras que ella dice, todas las frases que ella utiliza las acentúa con firmeza, dando y proyectando una actitud de dominio, siempre. Sin embargo, en este video lo que podemos ver es otra actitud.
mucho más nerviosa, insegura, dubitativa. Con movimientos incontrolados, pequeños movimientos sutiles de improvisación, lo cual genera desconfianza en el espectador porque denota que ella no está segura de lo que está diciendo. Incluso probablemente esté inventando ideas en el momento, no tiene claro lo que está diciendo como lo hubiera podido decir en una entrevista sentada frente a una sola persona. Y esto es quizá por el contexto, es un contexto de debate, Sí, es en exacto. vivo, y además en muchos casos, claro, ella está respondiendo a ideas o a preguntas que le han hecho inmediatamente antes, que no tenía un discurso preparado quizás. Exactamente, a eso voy. Entonces la población, cuando puede ver esta actitud, nos permite reflejar que ella, ante una situación inusual e inesperada, responde con incertidumbre, con inseguridad. Entonces, ella es una mujer que mejora su postura si prepara su discurso. Sucede lo contrario con otros candidatos que responden mejor a la presión bajo la improvisación. En este caso ella no. Se ve una actitud temblorosa e insegura. Y esto, como tú dices, no es habitual, porque ella suele ser muy asertiva, Sí, ¿no? tú vas a fijarte mucho si ves una entrevista de persona a persona con ella, que ella cuando dice una frase lo acentúa con un gesto en las manos. Ajá. Estos gestos tienen como nombre ilustradores. Se utilizan para ilustrar mejor las palabras en la mente del espectador. Y se utilizan con firmeza en el caso de ella, lo cual denota una actitud de liderazgo, de imposición de ideas, de dominio. Entonces, si a ella la vemos en una conversación, acentuando constantemente las ideas, quiere decir que ella tiene un impulso fuerte por querer imponer o de repente ganar una idea sobre otra. Y esto es un rasgo de su personalidad. Y Sí, es una persona es un rasgo de su personalidad cuando está en una entrevista sentada. Pero cuando está de pie frente a un público que la está observando, cambia. Se torna insegura. Interesante. Vamos a ver, este es el caso de Marta Chávez, que va con el número 1 de Fuerza Popular. ¿Quién tenemos ahora, Daniel? Tenemos a Rosa Bartra, que va con el número 1 de Solidaridad Nacional, que nada más fue parte de la bancada de Fuerza Popular, ahora está yendo con Solidaridad. Veamos. Hay que saber, por eso, yo agradezco que le den al Congreso el poder que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero tenemos que recordar que son ellos los que acusan, son ellos los que sentencian. No pueden y hasta ahora, investigarlos, y hasta porque ahora, no lo aprobamos. y hasta ahora, Porque por cuando se presentó yo los el pedido, reto a que dé los indicios, que diga cuáles son los indicios no que hay se indicios que se dejaron, para los que se- hermanitos en que el se Consejo dejaron. Nacional de Magistratura, por favor, Rosa. Por favor, dilos. Di este indicio y este indicio Bueno, y este los indicio audios, dan cuenta, ¿qué tal? dan cuenta, Los audios que todo el Perú ha escuchado. dan cuenta de una organización criminal. Hay que saber, por eso, yo agradezco. Muy bien. Bien, era la señora Rosa Bartra, que habla muy rápido y atropella un poco, ¿no? ¿Cómo la viste? Tal cual, mira, en Rosa Bartra vemos lo que te acabo de decir anteriormente. Ella, cuando está expresando sus ideas, ilustra con fuerza. Sí. Y eso indica que ella intenta imponer su idea, no está negociando, no está conversando, no es flexible en ese momento. Incluso levanta en un momento el dedo, y este dedo es un dedo autoritario. Ok, esto si las personas lo vemos en un discurso, supongamos un candidato sale frente al público y levanta el dedo de esta forma, una o repetidas veces indica que esta idea es un principio en su mente que quiere imponerla. Entonces en este momento estamos viendo que ella está descontrolada emocionalmente. Se puede ver una expresión facial de ira. El nombre correcto de esta emoción es ira. Acompañada de estos gestos indican que ella se está descontrolando por imponer su idea, se está desesperando. O sea, podríamos concluir que tiene una personalidad un poco autoritaria, porque Sí. la imposición de ideas. No tanto autoritaria, pero que tiende a querer imponer su idea, sí. Y si no lo logra, se enoja con facilidad. Eso lo podemos ver en este video. Comparando con otros videos, yo he visto esa misma actitud de intentar imponer las ideas, manifestándolo con los gestos de autoritarismo. Es un rasgo habitual. Lo Ahora, que hemos visto no es como el caso de Marta Chávez, que era atípico lo que vimos. Esto es más o menos Exacto. lo habitual en la señora Esto es Bartra. un patrón de comportamiento ya en Rosa Bartra. Es un patrón que lo puedes ver en una entrevista A, en una entrevista B o en un discurso C. Mientras que en el video anterior hemos visto un comportamiento atípico, en donde Marta Chávez muestra un comportamiento inusual de inseguridad porque se ve expuesta frente al público. En este caso, Rosa Bartra lo que nos muestra es lo que siempre vamos a ver en ella. Puede ser un rasgo de su personalidad
Ojo, eso no es tan bueno ni tan malo. Lo que comunica es dificultad para negociar ideas. Ajá. Eso es lo que al final, en conclusión, nos comunica Rosa Bartra, con este dedo alzado y con esta imposición de manos. Ajá. Dificultad para negociar ideas. Generalmente va a intentar siempre imponer la suya. ¿Y qué podemos decir del timbre de voz? Que es algo que llama la atención y cuando ella a veces le imitan en los programas cómicos, se hace mucho énfasis en la manera en la que ella habla casi como una maestra, ¿no? Dando una lección. Exacto, es justamente lo que te digo. Todos estos criterios, cuando se agrupan, nos dan un patrón de comportamiento. Ella es una mujer que quiere liderar, que quiere imponer una idea que ella cree que es la correcta. Entonces, antes de negociarlo, ella quiere ser escuchada. Entonces, tenemos una actitud en donde prima la idea de ser oído yo y después oír a los demás. Ajá. Entonces, si alguien quiere escuchar con atención a Rosa Bartra, tiene que conocer esta característica de su personalidad a nivel de rasgo para que sepa que ella tiene algunas dificultades para flexibilizar sus opiniones, para escuchar a otro antes que a ella misma y quizás tenga más dificultad para dejar su idea de lado y recoger la idea de una segunda persona. Vamos a ver ahora a Alberto Bengolea, es el presidente del Partido Popular Cristiano y es además el quien encabeza su lista, va con el número 1. Muchas gracias. del PPC El PPC está aquí. Es el viejo partido de Bedoya, que tiene sus viejos ideales socialcristianos. Creemos en el ser humano como centro de nuestra preocupación, creemos en el respeto a la dignidad de las personas, en la búsqueda del bien común. Es el viejo partido que siempre ha hecho lo correcto. Nos ha costado, sí. Nos ha costado hasta perder elecciones, pero seguiremos haciendo lo correcto. No vamos a engañarte, ni vamos a decir cosas que sabemos no se podrán cumplir. En ese sentido, hoy día el PPC se presenta absolutamente renovado. Pido por favor que vean a los integrantes de mi lista, me parece que yo soy el mayor. Son jóvenes que hemos trabajado durante años, que están absolutamente preparados, todos ellos profesionales, súper competentes, muy preparados en lo que van a hacer, y pido un último favor. Cuando se acerquen a votar el 26 de enero, por favor, basta de votar por el nuevo. Viene de Alberto Bengolea, de hecho, en una entrevista que dio acá la semana pasada. Hay que decir también que el señor Bengolea es una persona muy experimentada en medios de comunicación, ha estado más de 30 años en periodismo deportivo. ¿Qué nos puedes decir de Alberto Bengolea? Lo que se nota en Alberto Bengolea es algo muy claro. El uso de los ilustradores, de los gestos que acompañan el discurso, no está presente, o está presente mínimamente. Eso en detección de indicadores de honestidad y de indicadores de sospecha, de mentira, indica control de la información. Es decir, él es muy cauteloso para suministrar la información que tiene en mente. Por eso que cuando lo vemos, él utiliza una postura que se llama anclaje. Se ubica en una posición en donde él se siente seguro, con las manos en el medio. Ahí está anclado buscando seguridad. Eso lo hacen las personas que en el fondo no quieren suministrar la verdadera opinión que tienen. Eso puede ser atinado en algunos contextos, porque no siempre es bueno opinar libremente de un tema. Pero cuando hablamos de conocer al candidato, hablamos de conocer tanto lo positivo como lo no tan positivo de él. En Alberto Bengolea vemos que él se controla demasiado, en exceso. Eso quiere decir que él tiene mucho temor a de repente mostrarse tal como es. ¿Y no es un patrón que veas tú en el caso de la señora Chávez y la señora Bartra? En este caso te puedo decir que lo he visto en ocasiones, en repetidas ocasiones, pero es importante señalar porque cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que la opinión que nos da la persona en este momento no es la opinión completa. Se está guardando quizás la verdadera opinión o el verdadero sentimiento respecto a la opinión. Es decir, es una persona cautelosa que mide mucho sus palabras. La trayectoria de por sí le da experiencia para saber comunicar la información. El punto de anclaje que te menciono, en donde él se ubica en el centro, refleja inseguridad en el fondo. Aun cuando él quizás te sonría, hay una contradicción ahí, porque él se está anclando en un punto, buscando seguridad psicológica, pero él te puede sonreír. Cuando la población mira y ve el discurso de Bengolea, lo ve sonriendo y quizás empatiza con la sonrisa, pero no se da cuenta que en ese momento lo que él dice está gobernado por la inseguridad. Ahora, no es lo mismo, digamos, de alguna manera dosificar la información o medir sus opiniones a ser deshonesto, son cosas distintas. No es lo mismo, sin embargo, está en el límite. Uno de los tipos de mentira
en general para todas las personas, indistintamente del nivel sociocultural, de la clase política, del nivel educacional, etc., uno de los tipos de mentira que todos utilizamos se llama ocultamiento. Entonces, suministrar información con cálculo excesivo puede lindar con el ocultamiento. Cuando la persona calcula demasiado, puede que esté también incurriendo en un tipo de mentira llamado ocultamiento de información. Y eso las personas lo debemos saber. Supongamos, yo soy una persona que cuando habla utiliza mucho las manos, el rostro para expresar mis ideas, para que se entiendan mejor. Te explico siempre utilizando gestos con las manos. Y de pronto hago lo que hace Bingolea. Me anclo en una posición y dejo de ilustrar. En ese momento yo estoy controlando la información que estoy suministrando. Es ahí donde la población, cuando lo ve, dice, algo está pasando que él no quiere expresarlo abiertamente. Por alguna razón debe ser. Generalmente es por temor. El temor es lo que propicia que la persona busque un punto que le dé seguridad. Aun cuando la persona nos esté sonriendo. ¿Esto es algo que surge de manera espontánea? Por ejemplo, atrás de estas posiciones, o es algo estudiado? Esto generalmente es automático. No es que él vaya predispuesto a decir, en este momento yo me voy a ubicar así, buscando seguridad. Okay. Esto ocurre de forma automática cuando la persona no tiene seguridad o certeza de lo que va a decir. Vamos a ver ahora al candidato Fernández Chacón, Enrique Fernández Chacón, que es el número 1 del Frente Amplio. Estuvo también en el debate de esta semana del Jurado Nacional de Elecciones. Escuchemos. A mí me parece que no debe haber financiamiento de los privados. Nadie avala un partido dándole una cantidad de dinero por nada. Creo que eso tendría que tomarlo el Estado en su cuenta. A través de distintos mecanismos, a través de dinero, pueden ser espacios de televisión, pueden ser cualquier otra cosa, porque eso engendra la corrupción y estamos bien, no hay necesidad de pensarlo mucho. Acá hay gente que le ha puesto 3, 4 millones a un candidato, 200.000 al otro, y al otro $500.000 y algo por el estilo. ¿Para qué? ¿Para qué le dieron? Pues sí, para ellos es una inversión. A mí me parece que no debe financiar. Bien, era Enrique Fernández Chacón, es el número 1 del Frente Amplio. Es un candidato además que salió a la luz en las elecciones municipales pasadas, porque candidateó también a la metropolitana de Lima. ¿Qué puede decirnos el señor Fernández Chacón? Curiosamente, hay dos elementos que pueden parecer contraproducentes. Él proyecta cierta sumicidad con su perfil, con su postura. Su postura es recogida, indicando que él otorga el poder al que está frente a él. Pero el tono de voz que él utiliza es desafiante. Incluso podría decir que es retador. Eso connota que en el fondo lo que él está haciendo en este momento del debate es un preámbulo a un ataque. Si lo ponemos a debatir frente a otra persona cara a cara, me gustaría verlo porque quizás ahí podamos ver nuevamente ese comportamiento. Es decir, la apariencia de él, incluso cuando mueve los hombros, indican un poco de sumicidad, como si él estuviera un poco desinteresado del conflicto. Pero cuando escuchamos con atención su tono de voz, con la fuerza con la que remarca las palabras, vemos esta actitud de ataque, incluso de desafío. Y él no tiene problema para manifestarlo de esta manera. Es contraproducente porque él puede proyectar una actitud, como te digo, tranquila y pausada. Incluso su postura proyecta eso, recogimiento, tranquilidad. Las personas pueden verlo y pueden juzgarlo de esta forma. Pero cuando escuchamos con atención ese tono de voz, nos damos cuenta de que la personalidad original está ahí. La fuerza la carga en la voz. Esa voz es una voz fuerte, de combate, de lucha. Y es una voz que los televidentes no necesariamente le prestan atención. Generalmente lo vemos y nos fijamos en su postura, en su andar, pero él al inicio de su discurso levanta los hombros de esta forma. Eso indica un poco de desinterés, de poco compromiso con el tema que se está tratando. Supongamos tú me preguntas algo sobre algún tema X. Yo te respondo, bueno, no sé o sé esto. Como eso refleja importancia. Desinterés o le resto importancia al tema. Entonces, él, sobre el tema en cuestión del debate, en ese momento, muestra fisiológicamente desinterés. La población de repente no lo nota, pero ahí está mostrando desinterés. Sin embargo, en el tono de voz... Ahí en el tono de voz él está controlando y mostrando lo que en el fondo no tiene. O sea, en el fondo él no está tan interesado en el tema, quizás porque no lo conoce a priori, no lo conoce al detalle, no lo sé,
Pero en el fondo, con estos gestos iniciales, antes de dar sus palabras, muestra desinterés. Si la población ve en un discurso que el candidato muestra este tipo de gestualidad cuando va a dar una opinión sobre un tema trascendente, está mostrando desinterés, poco compromiso con el tema. Entonces, bueno, hemos visto 4 perfiles distintos, pero si un ciudadano promedio quiere identificar algunos patrones o buscar patrones positivos, primordialmente, ¿en qué habría que fijarse? ¿El tono de voz, la expresión facial, la expresión corporal? ¿Qué es lo más relevante, digamos, del lenguaje no verbal? Mira, lo que yo puedo aconsejarle a nivel profesional a todas las personas que pueden y tienen la voluntad de analizar a los candidatos, que sería una obligación como ciudadanos de hacerlo, es, por ejemplo, ver que cuando nos habla utilice las manos. Y mucho mejor aún si el candidato nos deja ver las palmas de sus manos cuando nos habla. Cuando las oculta, justamente está ocultando información relevante, es sospechoso, posiblemente está ocultando información o una opinión que no nos quiere manifestar. 2, no siempre es de confianza que el candidato nos mira a los ojos. Muchos candidatos te miran a los ojos, pero eso no siempre connota confianza. Eso también puede connotar desafío. Por ejemplo, en el caso de Rosa Bartra, ella siempre mira a los ojos y directamente y firmemente, y no necesariamente porque esté connotando siempre honestidad. En algunos casos, como hemos visto en el video previo, ella está desafiando porque está queriendo imponer su idea. Entonces, necesitamos que las personas, por ejemplo, cuando van a escuchar a un candidato, escuchan a una persona pausada, que cuando responda se tome 1 o 2 segundos para dar su respuesta, porque eso refleja que la persona está atenta a la opinión. 2, que muestre un lenguaje corporal fluido, es decir, que cuando hable no ocurra el error, no incurra en el error en el que incurrió, por ejemplo, Bengolea, de anclarse en un punto, sino que sea fluido, que te hable mostrando su idea, así se equivoque. Porque no estamos buscando la perfección, sino la honestidad. Ese es el rol de nosotros los analistas. Bueno, hay un montón de información, ya saben, las palmas de las manos, los ojos, la fluidez, hay mucho material para análisis. Es un reto interesante, tarea para todos nosotros, no solamente escuchar, sino también ver. Y usted, por supuesto, puede ver acá en Perú 21 en televisión. Johan, te agradezco mucho, ha sido muy interesante. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad. Es importante que las personas conozcan que no solo lo que dicen las palabras son lo que tienen que tener como información relevante de los candidatos. Correcto. Johan Tello es psicólogo, especialista en detección de mentiras y además es director del Detection Institute en Perú, analizando el lenguaje no verbal de los candidatos, que como han escuchado es un aspecto muy interesante cuando evaluamos a las opciones electorales, que es algo que todos tenemos que hacer como ciudadanos para este 26 de enero. Con permiso.